¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esto es Consenso. Yo no soy Melina Fleiderman, como verán, sino Mauricio Cantando. La voy a reemplazar, la voy a intentar reemplazar en esta hora de programa en el que voy a estar solo en lo que es la primera semana de las sesiones extraordinarias. Seguramente la semana próxima ya esto va a estar nutrido de panelistas para comentar lo que van a ser unos días muy, muy intensos en la Cámara de Diputados, en los que se prevén actividades desde el martes hasta el jueves. Estos son los títulos del día. Ingresó el acuerdo Mercosur-Unión Europea a la Cámara de Diputados. Comenzará su tratamiento cuando se conformen las comisiones de Relaciones Exteriores y de Mercosur. Se oficializó la convocatoria a sesión en el Senado. Será el miércoles 11 y se tratará como único tema la modernización laboral. Ley Penal Juvenil. El jueves 12 de febrero habrá sesión extraordinaria con este único tema aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, y decíamos justamente que la semana que viene tenemos una sesión en el Senado el miércoles referida a el proyecto de reforma laboral, uno de los proyectos enviados por el presidente Javier Milei en diciembre. Ya sabemos que tiene dictamen desde diciembre, pero todavía se está negociando entre el oficialismo y los sectores aliados lo que se conoce como la letra chica, esto es el articulado, porque recordemos, por si algún desprevenido está viendo esto, las votaciones son dos, una en general, donde se vota en general el proyecto, y otra en particular donde se desmenuzan cada uno de los artículos. De esta manera, seguramente la semana próxima no debería haber problemas en la aprobación en general de la reforma laboral, pero hay algunos puntos que siguen en discusión y que veremos cómo se terminan retocando, o si se retocan, y después en base a eso cómo actúa lo que va a ser en este caso la Cámara Revisora, que es Diputados. De este y otros temas habló uno de los diputados que ya estuvo en la pantalla de Diputados TV, que es el riojano Gino Visconti de La Libertad Avanza. La modernización laboral urge en Argentina. Necesitamos presentarla para que haya más trabajo formal. Una forma que se le va a sacar el pie en la cabeza a los emprendedores. Esto es tanto beneficioso para el emprendedor como para el empleado, para poderle brindar mayor libertad a la hora de trabajar, generar más empleo. Buscamos más formalidad que ahora no está viendo. Lamentablemente, casi el 50% de la gente no consta con esto. La forma de empezar a generar ese banco para ir ingresando recursos, que a la hora de desvincular al personal tengamos una espalda, eso va a generar que las empresas a la hora de sacar a una persona por X motivo no se fundan. Hoy pasan eso. Muchas empresas no están queriendo contratar por el temor de que después se le tengan que cerrar las empresas por una sola persona. Eso, digo, tengo colegas, cualquier cantidad de personas pasa esa situación. Nosotros querríamos que empiece a haber un vínculo más dinámico entre las empresas, entre el empleado y el empleador. Cuando nosotros desarrollamos un talento que es un empleado, las empresas se van a desvivir por poderle pagar mejores sueldos, generarle mejores beneficios para poder retener ese talento. Pero hoy en día las empresas tienen miedo de poder contratar, porque saben que se les viene una historia muy larga, sabemos el tema de los juicios laborales que se ven perjudicados generalmente tanto el empresario como el empleado. Hay todo un conjunto de personas alrededor de la industria del juicio que lo utilizan para enriquecerse ellos y perjudican a la industria, al crecimiento económico y demás. Todas estas distintas cuestiones que vamos trabajando en distintas áreas son como cimientos para poder generar muchísimo más trabajo. Que la verdad que hoy está paralizada la contratación por muchas de las cuestiones. Está desde los años 70 esta ley laboral, necesita modificaciones urgentes. Hay muchas formas nuevas de trabajo. Escuchábamos a Visconti, uno de los diputados que asumió en diciembre. Recordemos que se renovó la mitad de la Cámara, mejor dicho, se votó para elegir la mitad de la Cámara de Diputados y la mayoría de los que ingresaron fueron nuevos. Por lo tanto, hay muchos diputados por estos días que todavía están descubriendo los diferentes rincones del Congreso de la Nación y preparándose para lo que va a ser su segunda sesión el próximo jueves. No es el caso del diputado salteño Carlos Zapata de La Libertad Avanza, que también habló
háganlo con consenso, y esto decía. Muchos dijeron que, por ejemplo, estuvimos en la reunión de CAME, y vino un señor y dijo, con una ley no se crea empleo. Ajá. Sí, puedo decir que escribiendo un papel y firmándolo no se crea automáticamente empleo, pero sí, con una ley se evita que se cree o se pierda empleo con la vigencia de normas que traen determinada prevención o ahuyenten inversiones o ampliaciones de las inversiones existentes. En cuanto a la discusión que se refiere usted de los recursos para las provincias, yo creo que es una muletilla que siempre utilizan los gobernadores cuando alguna reforma apunta a tocar el sistema tributario y los impuestos coparticipables, sobre todo cuando el gobierno central no es de su signo, plantean objeciones y terminó en la historia este tipo de diferencia en la resolución en garantizar el piso de coparticipación. Sobre todo el señor Méndez se debe ¿Acordar? Recordar que muchas veces se discutía eso, bueno, la nación asegurará el piso de coparticipación, o sea, un volumen de coparticipación en moneda constante igual al del año anterior. Pero tenemos que analizar la ley en función del contexto. El contexto es un escenario dinámico, porque se producen cambios, esta ley produce cambios, en las peores perspectivas en cuanto al futuro de la economía, o sea, el crecimiento de la economía de la República Argentina, se habla de un 3,5%. Sí. Y nosotros podemos ver que claramente ese 3,5% en el crecimiento de la economía genera crecimiento en la recaudación tributaria coparticipable, que supera con creces esta baja en la tributación para las empresas, que lo consideramos necesario para ir removiendo obstáculos que postergan o impiden una decisión de inversión o de ampliación o de erradicación de nuevas empresas. Yo también he escuchado con respecto al tema del empleo que el 3% para el FAD le quita el recurso a los jubilados. El objetivo de la ley es aumentar el empleo registrado. Aumentando el empleo registrado, el cálculo está hecho de que lo que se va a aumentar el empleo registrado va a generar ingresos superiores en el sistema que financia las jubilaciones. Entonces, no hay que tomarlo como estático o como que vamos a seguir viviendo para adelante y las condiciones son las actuales. No, estas leyes modifican el escenario y con los indicadores de la previsión de crecimiento y de regularización laboral que tenemos, evidentemente eso será compensado. Carlos Zapata, uno de los diputados conocidos de este Congreso, que ya lleva varios años y que representa a la Libertad Avanza salteño él, y que va a tener una semana que viene bastante intensa. Recordemos que tenemos esta tarde, hoy es viernes, esta tarde se van a conocer los integrantes de las comisiones que se van a conformar el próximo martes. Esto es los nombres, hay cada cupo, cada bloque tiene un cupo que llenar y envía los nombres y se firman las resoluciones. El martes se van a ir creando las comisiones, una a una, día de conformación de comisiones. El miércoles va a ser el día en que cada comisión se va a juntar para dictaminar diferentes proyectos. El principal, la reforma de la ley penal juvenil. Esto es un proyecto que se va a tomar como base. Y acá, atención con esto, para no confundirse, el proyecto que se va a tomar como base es el que se envió en julio del año 2024. Lo envió la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hoy senadora nacional. Ese proyecto fue dictaminado el año pasado. ¿Qué pasa? El proyecto está vigente porque no pasaron los 2 años. El dictamen no, porque los dictámenes caen cuando cambia la composición de la Cámara. Esto tiene lógica. Si hay una comisión que emite un dictamen, una vez que esa comisión se desarma, se cae el dictamen. Por lo tanto, se va a tomar ese proyecto y la versión que trascendió esta semana es que el dictamen que se firme el próximo miércoles va a ser muy similar al que se firmó el año pasado. Esto es, por ejemplo, con la edad de imputabilidad en 14 años y no en 13, como dice el proyecto original, y la pena máxima que puede tener un menor de edad en 15 años y no en 20, como dice el texto que, insisto, se va a tratar el miércoles. Los otros temas del proyecto van a tener que ver con las instancias de resocialización que va a tener un menor ahora en casos de detención, que eso en muchos casos va a requerir de una inversión de las provincias y para eso va a haber un convenio que va a tener que firmar cada provincia con la Nación para que
de alguna manera explique el dinero que necesita y pueda acceder a algún tipo de ayuda de financiamiento. De estos y otros temas habló otra de las voces que tuvimos esta semana, el diputado de La Libertad Avanza, Federico Agustín Peli. Acá lo que se está buscando de la modernización laboral es facilitar el desarrollo de las empresas, el desarrollo de nuevas inversiones, poder disminuir ese pesado costo laboral que tienen las empresas, disminuir la litigiosidad, mermar un poco la industria del juicio, fomentar el emprendedurismo, que haya más emprendedores. Entonces, bueno, muchos gobernadores es entendible, les baja la coparticipación, tendrán menos recursos, pero no están viendo en definitiva, no están velando por el bienestar de las empresas que están radicadas en sus provincias, sino por, lógicamente, sus intereses políticos y propios. Creo que, bueno, las negociaciones que se están desarrollando en estos momentos, espero que se puedan llegar a puntos de encuentro para que este proyecto salga, porque es lo que el país necesita para tomar impulso en la microeconomía, especialmente en este año. Escuchábamos a uno de los diputados asumidos, Federico Agustín Peli, de La Libertad Avanza de Tucumán. El próximo jueves, decíamos, va a ser el día de la sesión, después de que se dictaminen estos proyectos. El jueves va a ser por ahora una sesión únicamente con el proyecto de reforma de la ley penal juvenil. Digo esto porque se entiende que el miércoles va a haber un dictamen del proyecto de Mercosur-Unión Europea. Hasta ahora uno imagina que va a estar en la sesión del jueves, pero bueno, no es lo que se anunció hasta el momento. Quizás se incorpore en el pedido de sesión, que va a ser por lo menos el lunes o martes. Me imagino que podría estar. Yo creo que las dudas que había en su momento era que, como decíamos, el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea recién arribó ayer formalmente a diputados porque no estaba el texto certificado, tiene que enviarse de Mercosur y, como ya dijimos varias veces, pero vamos a repetir para que se entienda de qué se trata cuando se debate un tratado internacional. Se debate la totalidad del tratado como documento adjunto certificado, el Congreso avala o rechaza, no se desmenuza el tratado, porque si no, imaginemos, cada país mete comas, mete párrafos, termina haciendo cualquier cosa. O sea que por eso se tenía que conocer, tenía que arribar el texto completo del acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur, para que pueda llevarse a comisiones y luego al recinto. Uno de los expertos del oficialismo en la cuestión de legislación penal, que seguramente va a ser protagonista la semana que viene, es el santafesino Nicolás Mayoraz, y esto decía. Nosotros no podemos dictaminar, tenemos para dictaminar hasta 10 días antes del cierre del periodo. En este caso, el periodo extraordinario vence el 27 de febrero. Sí, señor. Tendríamos hasta el 17 para dictaminar. Si la media sanción del Senado se la da el día 12, como calculo que estarías dando, no nos estaría dando tiempo a nosotros para recibir del Senado el proyecto, dictaminarlo, porque la semana siguiente tenemos el feriado de Carnaval. Que son 4 días. Entonces ahí ya no habría tiempo de, por lo menos, dictaminar para verlo en la sesión extraordinaria, ¿sí? Para pasar a ordinarias. Así que creo que hay una cuestión técnica que nos impediría hacerlo, pero eso no quita que la intención de discutirlo, de tratarlo, está tan firme como para hacerlo inmediatamente. Yo creo que va a haber el tratamiento que corresponde y que reclama la oposición dentro de la Cámara de Diputados, si bien se trata de un proyecto de ley que en buena parte ya fue discutida en la ley bases que se había instruido. Varios capítulos estaban incluidos en la ley bases, así que hubo una discusión, la discusión social se dio, y las distintas comisiones de aquí de la Cámara de Diputados el año pasado, por distintos motivos o con distintos argumentos, fueron recibiendo las voces, fundamentalmente las voces críticas o disidentes al proyecto de ley. O sea que creo que ya hemos tenido el año pasado un ejercicio en la discusión de esta modernización laboral, porque el gobierno no es que la pone en agenda ahora en diciembre, la viene poniendo desde el principio de año y, como decíamos, desde la ley bases, la necesidad de modernizar el régimen laboral. Así que creo que van a tener todos oportunidad de expresar sus posiciones e incluso de recibir a las entidades que no comparten, que tienen una visión crítica, o las que quieren hacer aportes sustanciales para eso. Bueno, Mayoraz hablaba también de la reforma laboral y de los tiempos ahí. Hoy, recién en el anterior programa, Dani Romero contaba un poquito lo ajustado de los tiempos por una cuestión reglamentaria también. Cuesta explicar esto, pero es bueno tenerlo en cuenta, porque si no, no se va a entender. O sea, uno dice, pero ¿cómo? Si el 11 de febrero se va a aprobar en el Senado, ¿cómo puede ser que en diputados no se llegue? Bueno, hay un artículo del reglamento que obliga
a que los dictámenes en la Cámara de Diputados sean 10 días antes de la finalización del periodo ordinario. Esto es, el 20 de noviembre, que habitualmente se cierra la persiana y no hay más dictámenes. ¿Qué ocurre? Cuando hay un periodo extraordinario, hasta el último día de febrero, hasta cuando se convoque en realidad, también se toma ese reglamento. Entonces tenés que dictaminar 10 días antes del último día en el que terminan las extraordinarias. El decreto presidencial dice que las extraordinarias terminan el 27 de febrero, 10 días antes es 17, es feriado, o sea que lo más probable es que se extiendan un día las extraordinarias hasta el 28 y el 18, miércoles 18, haya dictamen en caso de que se apruebe, la reforma laboral, la versión que se apruebe del Senado, para poder llevarla al recinto, ahí sí cualquier día, porque ahí aplica el reglamento de la Cámara en el cual no es necesario ni siquiera esperar una semana. Seguramente se van a esperar unos días, pero inmediatamente en lo que queda de extraordinaria se puede llevar, en este caso, la reforma laboral, que por ahora es el único tema que va a llegar al recinto el próximo miércoles. Creería que no va a haber otro. De alguna manera es la manera en la que se organizó la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich. Ahora reforma laboral, después veremos qué pasa con la ley de glaciares. Se supone que hay consenso, pero por ahora no va a ser parte de la sesión de la semana próxima. Sí puede ser que el Senado trate la reforma de la ley de glaciares recién la última semana del año, cuando ya hay otra sesión convocada en el Senado. Esto es, aparte de la del 11 de febrero para tratar reforma laboral, tenemos el 24 de febrero una sesión de rutina que se hace todos los fines de febrero en el Senado para elegir autoridades, la famosa sesión preparatoria. Esto es por reglamento así. En diputados se hace la primera semana de diciembre, en el Senado se hace la última semana de febrero, y ahí se eligen todas las autoridades del Senado. Esto es, desde el presidente provisional, que hoy es el libertario Bartolomé Abdala, hasta el resto de las autoridades, vicepresidencias que son senadores electos, y después también los funcionarios. Esto es, secretario administrativo, prosecretario administrativo, los parlamentarios. Bueno, todo eso es parte del paquete que se vota el 24 de febrero. Uno estima que el 25 de febrero, 26, hay fecha para una última sesión del Senado para temas que haya dejado diputados, como por ejemplo el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y ahí puede entrar ley de glaciares, vaya a saber. Bueno, una de las noticias que no tiene que ver con el Congreso, pero que vamos a recordar que pasó este día jueves, tiene que ver con el anuncio que hizo el gobierno nacional de una cuenta de Twitter para desmentir falsedades de los medios de comunicación, lo que denomina el gobierno falsedades de los medios de comunicación, oficina de respuesta oficial. Me gusta más ese término, me parece bien que haya respuestas oficiales a publicaciones de los medios, después vemos que es falso y que no. Se estima que ahí puede haber o ya está viendo diferentes posicionamientos del gobierno ante artículos periodísticos que consideran en algunos casos que no reflejan la realidad de las acciones de gobierno, o sea, lo que habitualmente hace un vocero, que es desmentir lo que considera que no es correcto. En este caso va a haber un órgano centralizado en la oficina, en una oficina de la Casa Rosada, no sé en qué espacio físico, pero dentro de la Casa Rosada, que va a describir la respuesta y seguramente se va a encontrar con respuestas a su respuesta de parte de periodistas que consideren que no alcanzó con la explicación oficial que va a dar el gobierno. También es importante que esto sirva para que los periodistas también preguntemos a las fuentes oficiales antes de hacer algún tipo de publicación, y en caso de que estas fuentes oficiales no respondan, esto se consigne y las fuentes oficiales se hagan cargo de que no respondieron a lo que en muchos casos después pueden considerar algo falso. Esto no pasa siempre, pero pasa. Por lo tanto, me parece que si se trata de un ida y vuelta entre el gobierno y el periodismo, bueno, en algún caso bienvenido sea, esperemos en los mejores términos, y si se trata de otra cosa, en donde por ahí se trata de, o se intenta que ciertas cuestiones no se publiquen, bueno, eso ya estaríamos hablando de otro tenor, pero no parece ser la intención, porque si se critica algo publicado, ya se publicó, o sea que en definitiva tendremos que los periodistas tener algún diálogo con
esta oficina oficial de respuestas que ya empezó su debut y que se puede ver en una cuenta de Twitter. Recordemos entonces, la semana que viene tenemos actividad, sesión el día jueves, confirmada, por ahí no oficialmente porque no se convocó, pero sí extraoficialmente, ley penal juvenil, y el día anterior los dictámenes. Yo creo que el acuerdo Mercosur-Unión Europea va a ser parte. Y atención, porque los dos temas, por lo que uno presume de dar vuelta por los pasillos, tienen amplio consenso. O sea, la reforma de la ley penal juvenil, si se toma el texto del dictamen de mayo del año pasado y el acuerdo Mercosur-Unión Europea, creo que vamos a andar con holgadas mayorías. Yo sé que alguien está escuchando, bueno, pero entonces va a ser rápida la sesión. No, todos quieren hablar, o sea que vamos a tener seguramente sesiones largas con finales predecibles, lo cual a veces desgasta porque tenemos que estar esperando mucho para la votación, pero bueno, esto va a ser el día jueves. Venimos a decir lunes, martes, vamos a tener la convocatoria oficial de la sesión. En realidad es un pedido que hace un grupo de legisladores y el presidente de la Cámara concede a ese pedido y por eso es sesión especial, si no sería ordinaria. Después, de todas maneras, los jefes de bloque se reúnen antes de la sesión, hacen una reunión de labor parlamentaria para acordar los términos y los tiempos de la sesión, pero hace bastante que no tenemos una sesión de lo que se conoce como sesión de tablas, o sea, con temas despachados. Igual no se puede ahora porque estamos en extraordinarias, o sea que en este caso sí o sí tiene que ser con temas de poder ejecutivo. Nosotros nos vamos a una pausa, enseguida volvemos con más. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes.
funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos en consenso. Hoy me voy a hacer lío con los programas porque es orden del día.
a las 11, con la habitual conducción del Pato Méndez, habrá consenso, donde van a ver todo el año a Melina Fleidemann, y después ya en mi horario habitual con lo que es mi programa que habitualmente realizo, que se llama La Bancada y que empieza a las 13 horas. Recién estaba leyendo un comunicado de la Asociación de Entidades Periodísticas que tenía un poco que ver con lo que hablábamos recién de la oficina de desmentidas que está haciendo el gobierno, donde un poco a tono con lo que planteaba, ¿no? Que por ahí es algo valioso que exista, o mejor dicho, el gobierno tiene el derecho a tener su propia versión de los hechos y hacerla pública y hacer respuestas institucionales, pero estaba la preocupación de que esa práctica se cometa en algo estigmatizante y acusatorio. Entonces, eso seguramente no tiene por qué ocurrir. O sea que vamos a ver cómo se desarrolla esta cuenta de Twitter que se abrió ayer desde la Casa Rosada. Pero eso no es un tema del Congreso, como sí lo es la conformación de comisiones, que va a estar el próximo martes, ahora en un ratito, hoy es viernes, y en un rato se van a conocer las resoluciones firmadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con la integración de cada una de las comisiones que restan. Algunas ya están creadas, y el miércoles va a existir mejor dicho, el martes van a plantearse las reuniones que son creadas, las reuniones conformativas. Esto es, los integrantes de cada comisión se reúnen en una sala, se oficializa la creación de la comisión y se eligen autoridades. ¿Quién va a presidir esa comisión? Y ya el miércoles van a estar los plenarios para tratar los dos temas que me animo a decir van a llegar al recinto el día jueves. La reforma de la ley penal juvenil por un lado, y por otro lo que tiene que ver con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. De estos temas hablaba una de las voces que tuvo Diputados TV esta semana, el diputado de Unión por la Patria, José Glinsky. Bueno, en principio nosotros el 12 tenemos la sesión por el régimen penal juvenil. Yo creo que el régimen penal juvenil es una iniciativa positiva. Como tal, es decir, de hecho los antecedentes son muy claros. En el año 2009, un diputado nacional, García Méndez, que en algún momento era del ARI, llevaba esta propuesta. El régimen penal juvenil es una iniciativa de carácter garantista, a pesar que al gobierno no le gusta llamarlo de esa manera. Este gobierno, el gobierno de Milei, de Patricia Bullrich, tiene como iniciativa un régimen penal juvenil que no es otra cosa que dotar de garantías de proceso, de garantías de cumplimiento de pena a los menores de 16 años, porque de 18 a 16 ya está contemplado. Me parece que hablar de la baja edad de punibilidad es una trampa. Es una trampa porque si uno no dota de la inversión pública necesaria para que existan fueros especiales en las provincias, sobre todo, porque cuando uno habla de delitos graves cometidos por menores, estamos hablando de homicidio, estamos hablando de robos agravados, estamos hablando de robos, son delitos que administra la justicia provincial, no la justicia federal. Con lo cual, a mí no me interesa tanto hablar de la baja de la edad. Yo he sido en más de una vez enérgico, diciendo que por mí pueden poner la edad en cero. Es decir, yo creo que se puede pensar en un régimen penal juvenil para menores de 18 años y punto. Es decir, si vamos a discutir si es 13 o 14, incluyendo criterios, no sé, biologicistas, evolutivos, es difícil que nos pongamos de acuerdo. Y vamos a sancionar una ley que va a poner un tope en la edad de 14 y mañana va a aparecer un chico de 13 años que comete un homicidio y no va a tener ese régimen penal juvenil que le otorgue las garantías suficientes para ser procesado y llevado a un juicio como corresponde, con derecho de defensa, con acusación, con institutos para la privación de la libertad que estén construidos. Digo, el régimen penal juvenil, que es un tema que nosotros trabajamos más de un año, entre el 24 y el 25, y luego no obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados porque finalmente no se trató, establecía muy claramente que los menores no pueden estar detenidos en los mismos lugares que los adultos. Si la Argentina tiene un problema con los detenidos adultos, no sabe qué hacer con ellos, no tiene lugar suficiente, y además está absolutamente comprobado que el tránsito por una cárcel no genera mejores condiciones de resocialización, sino todo lo contrario. Muchas veces las cárceles ofician de centros de planificación delictiva, de sofisticación delictiva, de planificación de redes de contacto. ¿Por qué, si todavía no podemos hacer nada con los mayores, vamos a
a incluir a los menores en un régimen penal? Bueno, son las preguntas que a mí se me disparan. Ahora, si yo tuviese que tomar una posición, yo estoy súper a favor de que se establezca un régimen penal juvenil en la Argentina. E insisto, me parece que poner a la cuestión de la edad como el centro de la discusión es una trampa. Escuchamos a José Glinsky, diputado de Unión por la Patria por Chubut, uno de los referentes en temas penales que tiene el peronismo, que va a ser una de las bancadas que seguramente se va a oponer mayoritariamente, no sabemos si en su totalidad, a la reforma de la ley penal juvenil, o por lo menos no formó parte de los consensos por los cuales el año pasado se dictaminó, y teniendo en cuenta que se va a tomar ese dictamen como base, unos prevé que seguramente vamos a tener a el peronismo rechazando este tema con discursos en el recinto el próximo jueves. Otro de los que seguramente está en contra de esta reforma y que ya lo expresó el año pasado y se va a escuchar en el recinto el próximo jueves es el diputado socialista Esteban Paulón. Nosotros tenemos proyectos del socialismo presentados desde el año 2007. Y quiero hacer una diferenciación. Una cosa es el régimen penal juvenil, que es lo que se está discutiendo, se discutió en el Congreso varias veces, tuvo media sanción en el Senado en su momento, se discutió el año pasado en comisiones y logramos un dictamen con algunas disidencias. Nuestro bloque tenía algunas diferencias, pero en líneas generales un dictamen bastante interesante. Y otra cosa es el discurso político de barricada de baja de la imputabilidad. 12 años todos presos. El que las hace las paga, delito de adulto, pena de adulto. Eso yo no lo comparto, me parece que es un discurso que agita una pulsión violenta en la sociedad, que aparece cada vez que algún caso nos conmociona. Último caso que nos conmocionó, el caso de Jeremías Monzón en Santa Fe. Enviarle, por supuesto, un abrazo a la familia de Jeremías, que efectivamente no hay palabras ni nada que pueda reparar esa pérdida. Ahora, la realidad concreta es que Argentina, junto a Panamá, son los únicos dos países de América Latina que no tienen régimen penal juvenil. Y esto no es estigmatizar a los pibes, ni mandarlos al régimen general, ni encerrarlos en una cárcel. Es pensar un sistema diferenciado, que en el caso del consenso internacional se plantea a partir de 14 años, y es el consenso que se alcanzó en el Congreso y que entiendo por dónde va a transcurrir el debate que viene, a partir de los 14 años hasta los 18. En el caso socialista decimos 14 a 16 un tratamiento con una escala penal, 16 a 18 otra. Ahora esa escala penal incorpora penas alternativas a la privación de la libertad. Obviamente en algún caso habrá privación de la libertad, pero siempre es la última instancia. Se buscan penas alternativas en relación a eso. Busca obviamente contención y acompañamiento de equipos y en una institucionalidad específica. Esto no es decir, voy a tomar el pabellón de una cárcel y voy a meter a los pibes. Y después en el patio se van a encontrar con todos los otros. Porque eso va a ser un posgrado del delito. Nosotros no queremos posgrado del delito. El sistema penal y el régimen penal juvenil o el sistema penal juvenil tiene que cumplir básicamente dos objetivos. Uno es el derecho a reparación y justicia de las víctimas. En nuestro sistema el Código Penal no está para pegarle a la gente en la cabeza, sino que está para que las víctimas encuentren resarcimiento y reparación en una amonestación o en una condena, en una responsabilización de la persona que ha cometido el delito, pero también nuestro sistema penal, y esto es constitucional, tiene como objetivo la reinserción de la persona que cometió un delito. Y en las personas menores, que están en desarrollo de su carácter, de su personalidad, por eso la progresividad de las penas y por eso nosotros planteamos dos tramos del régimen penal juvenil. El régimen penal juvenil tiene que permitir, a la par de la reparación y la justicia para las víctimas, que las personas menores que han cometido un delito logren comprender las consecuencias de sus actos, se hagan cargo. Ahora eso no quiere decir que se hagan cargo para perder la vida y quedar encerrados y no poder rehacer su vida nunca más. Se hagan cargo para que puedan reflexionar y a través de una acción del Estado poder reencauzarse y cuando cumplan 18 años, en todo caso, insertarse en la vida cotidiana. Escuchamos a Paulón, uno de los diputados, el bloque concretamente que integra es Provincias Unidas. Yo dije socialismo porque es su origen, pero bueno, hay un bloque
un interbloque, en realidad se llama Provincias Unidas, en realidad se llama Provincias Unidas el bloque, y el interbloque se llama Unidos, en el que también participan, por ejemplo, los diputados Miguel Pichetto y Nicolás Massot, que formaban parte de lo que es la extinguida bancada, en realidad la bancada de Encuentro Federal que la mantienen ellos. Bueno, estos ensambles son los que se hicieron en diciembre, Unidos por un lado, el bloque también el interbloque de los ex Juntos por el Cambio, Unión Cívica Radical y el PRO, con 22 miembros cada uno, parejito, y después el resto del recinto se divide entre La Libertad Avanza con 95 miembros, Unión por la Patria con 93 y varios partidos provinciales divididos en diferentes espacios locales y alguna asociación como el caso de Innovación Federal. Todos ellos van a debatir la reforma de la ley penal juvenil, miércoles con dictamen y jueves al recinto, expectativas de una aprobación con una holgada mayoría, se habla de 150 votos, porque se toma el dictamen del año pasado que ya tenía consenso con un oficialismo mucho más flaco. En ese momento eran 37, 38 oficialistas, pensemos que habían sumado muchos más. Por lo tanto, se imagina el oficialismo que puede llegar a tener un número muy alto. Esto, recordemos, al tomar el dictamen del año pasado como base, el dictamen se cayó, lo que se hace es agarrar el proyecto que envió Patricia Bullrich en julio de 2024 y se lo reescribe. ¿Qué diría el proyecto final? Bueno, la edad mínima de imputabilidad que hoy es a los 16 años pasa a los 14. Esto es, después de los 14 años y un día, las personas pasan a ser imputables, tienen que ir detenidas y pueden tener una pena máxima de 15 años. El proyecto original hablaba de 20. Obviamente es una persona de 14 años, lo tenés preso mucho tiempo, pasa toda la vida en la cárcel y es una persona joven, por lo tanto lo que se insta es a la resocialización. Por eso tiene una pena máxima y también el proyecto, si toma el detalle del dictamen del año pasado, va a tener una necesidad de resocialización. Esto es que en cada cárcel debería haber un espacio apartado para que no se mezclen con los otros presos por ser menores y estar en una posibilidad de reinserción mayor en algunos casos. Bueno, esta tarea que requiere infraestructura por un lado y por otro lado el manejo de personal especializado, esto es psicólogos, médicos, especialistas, va a requerir de inversión de las provincias, porque el sistema penal está a cargo de las provincias, ya sea en el caso de la justicia y en el caso de lo que tiene que ver con lo penitenciario, esto es las cárceles. Ese dinero extra que cada provincia va a poner, según lo que se acordó hasta ahora informalmente, lo va a poner la nación y se va a definir el monto en convenios que cada gobernador va a tener que ir a firmar a la Casa Rosada. La situación va a ser la siguiente: va a ir el gobernador a la Casa Rosada, va a decir: yo gasté en mi sistema penal y en mi sistema judicial esta cantidad de dinero. Para incorporar el régimen penal juvenil necesito agregarle este otro dinero. Y en la Casa Rosada van a definir si se lo dan o si lo cambian por alguna deuda que tenga algún gobernador. Por eso se habla de convenio, no se habla de qué se va a financiar, se va a conveniar, una palabra que vamos a escuchar mucho. De este tema y de otros habló la diputada oficialista Cecilia Ibáñez. La diferencia en un año creo que es lo que vamos a llevar a que tengamos un consenso. Cuanto más personas o cuanto más sectores estemos de acuerdo en la edad, va a ser una cosa importante. La otra cosa es que principalmente nosotros tenemos una mirada a favor de la víctima, es decir, no del autor de un delito. Pero en los menores pensamos que también son víctimas. Entonces, estos menores tienen que volver al sistema, educarse y ser parte de la sociedad. No puede dejar a un chico abandonado a la vida, a una muerte segura dentro de pocos años. Esto que dicen, no, tenés que dejar, no los podés incluir, no los podés penar, no los podés... en los casos de asesinatos de menores, de autores por menores, esos chicos al poco tiempo han terminado muertos.
Escuchábamos a la diputada de Córdoba, Cecilia Ibáñez, diputada de La Libertad Avanza, que hablaba sobre la agenda legislativa que empieza la semana que viene. Vamos a estar muy cansados los periodistas parlamentarios porque empezamos el martes con la conformación de comisiones. Ese día el Senado va a tener seguramente una reunión de jefe de bloque, lo que se conoce como labor parlamentaria, para dar los detalles de la sesión del miércoles. Recordemos, miércoles Senado aprueba, se supone, la reforma laboral. Habría mucho consenso para que salga en términos generales, pero los artículos se están discutiendo uno a uno. Ese día también se dictaminaría la reforma de la Ley Penal Juvenil y el acuerdo Unión Europea-Mercosur acá en Diputados, donde vamos a tener una sesión el jueves con estos temas, seguramente porque todavía no fue convocada, y esa va a ser la larga semana, el largo trajinar de la semana legislativa, que ayer tuvo esta novedad, que decíamos varias veces en Diputados TV esta mañana, del ingreso formal del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Este acuerdo que se firmó a comienzos de año en Asunción, donde está la sede de Mercosur, tenía que tener certificaciones formales, lo dijimos varias veces, porque acá en el Congreso estamos bastante acostumbrados a esto, o sea que de pronto te buscas qué proyecto entró, cómo están asuntos entrados, y entró un acuerdo con otro país que firmó un presidente hace mucho, pero que claro, como tenía cierta certificación pendiente de las autoridades de cada país, acá llega el acuerdo cerrado, firmado, adjuntado, con los sellos, por lo tanto no puede ser un texto libre así, porque de hecho el Congreso lo que hace es definir si lo acuerda o si lo rechaza en su totalidad, y eso ya a veces lleva tiempo. Ayer en Estados Unidos decían que el acuerdo con Estados Unidos ya estaba traducido. Seguramente entonces va a llegar pronto al Congreso. En el caso de Mercosur, recién ayer se conoció, 5.000 páginas tuvo el acuerdo, traducido a varios idiomas, obviamente también portugués, y va a ser tratado la semana que viene en plenarios de comisiones de Relaciones Exteriores y de Mercosur para que llegue al recinto seguramente el jueves. 26 años estuvieron debatiendo los países del Mercosur, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, este tema de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Hubo etapas donde estuvo más cercano, hubo etapas donde estuvo lejos. En 2019 se firmó un principio de acuerdo y ahora resta que lo avale el Parlamento de cada uno de los países del Mercosur, como también el Parlamento Europeo, que le puso un freno porque de alguna manera lo judicializó al pedirle a la Corte de Justicia, el Tribunal de Justicia que funciona en el Parlamento Europeo, que evalúe el impacto del acuerdo en las economías locales. Esto que en el Mercosur hace cada parlamento, en la Unión Europea lo hace el Parlamento Europeo, porque así lo decidieron los países que integran la Unión Europea. Por lo tanto, Argentina puede convertirse en el primer país de todos los países del Mercosur y de la Unión Europea en conjunto, el primero que ratifica este acuerdo. Pero la actividad diplomática estuvo muy intensa en enero, fue lo que las noticias principales tuvieron que ver con relaciones internacionales, y vinieron muchos embajadores a la Cámara de Diputados. La última de ellas fue la embajadora que hay de Paraguay en Argentina. Estamos hablando de Elena Felipe, que participó de un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aquí en el Salón Dorado de Diputados. Esto, insisto, es bastante habitual. Vienen muchos embajadores a hablar con los titulares de las cámaras, porque bueno, sabemos que si este Congreso participa activamente de lo que son las relaciones internacionales, ratifica los convenios, a los embajadores les interesa hablar con las autoridades legislativas. Hablaron, según se supo posteriormente, de lo que tiene que ver con uno de los momentos de crecimiento sostenido, entendieron, más importante en Mercosur, y de la necesidad de fortalecer la cooperación bilateral, el rol de Paraguay como socio económico de Argentina y las posibles potencialidades del corredor bioceánico como eje de la integración regional, mejorar la conectividad logística y el fortalecimiento del comercio exterior. Esto fue a grandes rasgos la reunión que tuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con la embajadora de Paraguay, Elena Felipe. Otro dato, por si no saben, de lo que tiene que ver con las relaciones internacionales acá en el Congreso, es que funcionan habitualmente
lo que se conocen como las comisiones de amistad. Hace aproximadamente una década que se crean comisiones de amistad con diferentes países. No son vinculantes, o sea, no tienen proyectos, dictámenes, pero les permiten a los embajadores agilizar una gestión con el cuerpo, por ejemplo, cuando tienen un tratado internacional. Y seguramente ahora que hay nuevas conformaciones, pronto vamos a ver las comisiones de amistad que se creen con los diferentes países. Vamos terminando lo que es el programa de consenso, el programa habitual de Melina Fleiderman, repasando una vez más lo que va a ser la agenda, en este caso, de la Cámara de Diputados. En un ratito, hoy es viernes, en un ratito se van a conocer seguramente las resoluciones con las integraciones de las comisiones que restan, que son las de Mercosur, las de Justicia, las de Relaciones Internacionales, junto a las que ya están creadas desde diciembre. El día miércoles tenemos días de plenario de comisiones. Seguramente un plenario de la Comisión de Familia también se va a crear hoy. Familia, Niñez y Juventudes. Esta Comisión de Familia, la Comisión de Justicia, la Comisión de Legislación Penal y la Comisión de Presupuestos, si no digo mal, son las que van a tratar en un plenario bastante concurrido, como verán, la reforma de la Ley Penal Juvenil. El día miércoles se va a tratar el proyecto que envió Patricia Bullrich hace 2 años. El dictamen se cayó, el que se firmó el año pasado, pero se va a reeditar, o sea, se va a reescribir según lo que informaron las autoridades de los diferentes bloques. Y también se va a aprobar seguramente ese día, en plenario de Mercosur y Relaciones Exteriores, el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Todo eso empaquetado, todavía no sabemos porque no se conformó oficialmente, pero presumimos y tenemos la información de que va a ir en una sesión, la primera sesión de 2026, que va a ser el día jueves, seguramente desde el mediodía, primera sesión también de las sesiones extraordinarias. Nosotros vamos terminando. Esto fue Consenso, el programa que habitualmente hace Melina Fleiderman. En un ratito me van a ver a mí de vuelta con mi habitual programa de la bancada para Consenso el lunes de vuelta acá a las 12. Gracias por estar.